Bueno, hermanos, en este domingo vamos a hablar acerca de la victoria del Señor Jesús. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero esperaban a un Mesías guerrero y en la condición que estaban ellos, en la condición de un pueblo que había perdido contra Roma. Pensaban los judíos que la dominación romana se quitaría con el Mesías, que el Mesías encabezaría una revuelta militar contra Roma y así sacar a Roma del territorio de Israel. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice: si el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor no miente, el Señor no mintió y dijo que a lo que había venido era a esto, a lo que acabamos de leer, que está en Lucas 4. La gente se molestó porque pensaron, pues, repito, que era un líder militar y no una persona que venía a hacer milagros. La gente se enojó porque no era el guerrero que ellos esperaban. El Señor mismo tuvo que sufrir el estar bajo el dominio romano y se dio a conocer que Él era el Mesías, pero las intenciones no eran de guerra, eran pacíficas, lo que acabamos de leer, a predicar el año agradable del Señor. Son cosas totalmente diferentes. Aquí lo vemos en las cosas materiales y las cosas espirituales. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Vamos a Mateo 26. Aquí en Mateo 26 es cuando agarran al Señor después de la cena, estando en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Está el Señor y ahí lo agarran preso, y en ese momento Él dice lo siguiente. Vamos a Mateo 26 en el versículo 53. Mateo 26, versículo 53, dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, si el Señor Jesucristo podía pedir 12 legiones de ángeles, o sea, una legión de ángeles por cada uno de los discípulos. Esto quiere decir el poder y la autoridad que tenía el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera pedido 12 legiones de ángeles? Todo el plan de Dios
la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo, ya no se iba a poder llevar a cabo. Iba a tener que ser en otra ocasión o en otro plan, pero el plan que estaba destinado para el Señor Jesucristo ya no se hubiera llevado a cabo. Ahora, tenemos que entender una cosa. El Señor Jesucristo, el cuerpo es el que iba a morir en la cruz. Y los ángeles son seres espirituales. Son dos cosas distintas. Satanás es un ser espiritual y los ángeles son seres espirituales. Aquí dice el Señor, yo podría pedir 12 legiones de ángeles y vendrían, por supuesto, a ayudarle. Si el reino era espiritual, la lucha tenía que ser espiritual. La derrota no fue para Babilonia, ni Persia, ni Grecia, ni Roma. La derrota de estos reyes va a ser en la segunda venida. Vamos a ver lo de estos reyes que está en Daniel 2. Vamos a Daniel 2. Daniel 2. Vamos a Daniel 2. En los versículos 31 al 35. Daniel 2, 31 al 35. Dice así: Tú, rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está el rey Nabucodonosor, tiene un sueño y no hay quien lo interprete. Y aparte se le olvidó el sueño. El sueño está olvidado, pero de todas maneras quedó el rey Nabucodonosor, quedó muy afectado por el sueño, pero no se acordaba qué había soñado y menos la interpretación del sueño. Llamaron a los adivinos, llamaron a los caldeos, llamaron a mucha gente que se dedicaba a esto y dijeron, pues nosotros no podemos. Si no nos dices cuál es el sueño, pues no podemos decir cuál es el sueño y menos poder decir la interpretación. Llaman a muchos y no pueden. Total que al final de cuentas llaman a Daniel y Daniel dice lo que acabamos de leer. Dice que era una imagen, una estatua grande, y la estatua tenía la cabeza de oro fino que representaba al reino de Babilonia. Después el pecho y los brazos era de plata, que representa al imperio medo-persa.
Después al vientre y las piernas era de bronce, y esto representa al imperio griego. Después las piernas eran de hierro, que representa al imperio romano. Y por último, los pies dice que estaban revueltos de hierro y de barro, estaban revueltos. Pero dice, salió una piedra no cortada de mano. Y esto quiere decir que es el Señor Jesucristo quien viene y destruye, empieza a destruir por abajo. Ahora, queda pendiente, si nosotros vemos, fue la destrucción de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Esos imperios ya no existen. De todas maneras, quedan reminiscencias en el mundo de hoy, quedan reminiscencias de esos imperios, que van a ser totalmente destruidos cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, que estamos próximos. El asunto queda como pendiente los pies de hierro y de barro, lo cual se llevará a cabo a través del Señor Jesucristo, que destruirá estos reinos. Y dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea, no quedó de ellos nada, y se empezó a destruir lo que es los pies de barro y de hierro. La derrota en este pasaje, la derrota es para Satanás. Pero Satanás nos quiere hacer pensar que no ha sido derrotado y que sigue teniendo poder. Lógicamente el Señor Jesucristo, junto con Dios, que tienen toda la autoridad, han dejado que Satanás actúe, pero no tiene total libertad. Para actuar, Satanás necesita tener permiso de Dios para poder actuar. Entonces, esta derrota para Satanás pues nos hace pensar como si no hubiera sido derrotado, porque Satanás sigue teniendo autoridad, sigue teniendo injerencia en las cuestiones del mundo, y lo vemos hoy. Lo vemos en Mateo 24, donde dice las condiciones que habrán previos a la venida del Señor Jesucristo y todas las cosas cómo van a estar. Esto le llama el Señor Jesucristo principio de dolores. Bueno, la derrota fue para Satanás en la cruz del Señor. O sea, hay un chic muy bonito, no sé si todos los han visto, los chics. Hay un chic muy bonito que se llama Esta fue tu vida. Y ahí narran un pedazo de cuando los demonios están asusando a la gente para que crucifiquen al Señor Jesucristo. Y la gente grita, crucifícale, crucifícale. Total que lo crucifican, pero nosotros sabemos que al tercer día resucitó. Y se ve en el chic, que son unos cuadernitos así chiquitos, y dicen los demonios, de haber sabido que iba a resucitar, no lo hubiéramos crucificado. El asunto es que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Con esto ganó la victoria el Señor Jesucristo. La derrota fue para Satanás. Esto nos indica, nos enseña que la cruz del Señor fue una victoria
para el Señor Jesucristo en el aspecto espiritual. Vamos a ver qué dice Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Voy a leer desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando el Señor estaba colgado en la cruz, estaba perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, esto es un problema judicial, había un acta contra nosotros, y dice aquí que el acta fue anulada, el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta judicial contra nosotros, nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los demonios fueron despojados, los principados, las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para los demonios, según ellos inicialmente, esto era una victoria para ellos, que fuera el Señor Jesucristo crucificado. Ellos habían ganado ya la victoria. Pero justamente a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, es entonces que hay salvación, perdón de pecados. En la primera venida, la victoria es espiritual. En la segunda venida, la victoria tendrá que ser material, contra carne y sangre, para establecer un reino en este mundo. Todo tiene que ser hecho a su tiempo, y con esto se deshace la obra de Satanás. Vamos a primera de Juan 3. Primera de Juan 3, en el versículo 8. Primera de Juan 3, 8. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Realmente para qué apareció el Señor Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo, de Satanás. Todas las obras fueron destruidas, y la forma de destruir para nosotros el ataque de Satanás es agarrarnos, sostenernos de Jesucristo. Vamos a ver como punto último en Génesis 3. En Génesis 3, en los versículos del 1 al 6, Génesis 3 del 1 al 6, vamos a ver qué pasó con Eva y con la serpiente. ¿Qué es lo que hace Satanás, haciéndonos creer que la victoria de parte de Jesucristo no tiene o no tuvo valor? Esto es lo que engaña Satanás. Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es el padre de mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Si nosotros vemos, esto es un engaño de parte de Satanás, y siembra la duda con la palabra ¿con qué? Es una pregunta de parte de Satanás para sembrar duda. Satanás, tenemos que entender que siempre miente, y se exalta a través de la soberbia humana. El pecado, como dice aquí, el pecado se ve sabroso. Siempre el pecado se ve sabroso. Hermanos, con esto terminamos el mensaje dominical, esperando que sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.